Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a explorar un poco sobre lo que tiene que ver con la búsqueda de información académica en bases de datos. Específicamente vamos a trabajar las bases de datos que nosotros desde la biblioteca de la UCO les recomendamos y que además la universidad suscribe para ustedes. Entonces, bienvenidos, vamos a empezar entonces hablando de que, como sabemos, la biblioteca pues tiene su espacio físico, al que todos son bienvenidos, que está en el cuarto piso del edificio de la ciencia, pero también vamos a encontrar acompañamiento de la biblioteca en lo que implica el espacio digital, donde vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una página básica de Google y vamos a buscar nuestra universidad. Listo. Esta página creo que todos la conocemos, simplemente le vamos a hacer clic, nos vamos a encontrar con la página web básica de la UCO. Por aquí arriba vemos que tenemos algunos enlaces de interés. El que nos interesa, por supuesto, va a ser el de biblioteca. Entonces le vamos a hacer clic y nos vamos a encontrar con el micrositio de la biblioteca, donde vamos a tener diferentes botones que nos van a servir para cosas distintas. La invitación es que exploren toda esta página, está actualizada, y en este caso el botón que más nos va a interesar es este, que nos redirige. ¿Qué vamos a encontrar en esta plataforma de recursos de información digitales? Dos cosas. Número uno, los recursos suscritos, es decir, a los que se les debe hacer un pago, pero también algunas otras fuentes de información de acceso abierto. Es decir, que las vamos a poder encontrar de manera gratuita en internet. Sin embargo, aquí los vamos a tener enlazados en un mismo lugar. Vamos a encontrarnos con el catálogo, el repositorio institucional, que es donde está toda la información académica que se produce dentro de la universidad, las bases de datos suscritas y algunas otras bases de datos o recursos que nos van a servir bastante. ¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos suscritas y estas otras plataformas de acceso libre, por ejemplo? Que aquí vamos a encontrar información que no la vamos a encontrar de forma gratuita en internet, sino únicamente al entrar a través de estos hipervínculos. Entonces los invitamos a que exploren bastante esta plataforma, que tiene muchas cositas muy interesantes que seguramente les van a gustar. Cuando yo quiero entrar a cualquiera de estos recursos de información, por supuesto, como es una plataforma de la Universidad Católica de Oriente, si yo le doy clic me va a pedir que me loguee con credenciales institucionales. Entonces, ¿qué me va a pedir? Pues que inicie sesión con algún correo que esté ligado a la UCO. En este caso, para ustedes va a poder ser @uco.edu.co si son docentes, por ejemplo, pero si solamente son estudiantes va a aparecer @uco.net.co, y eso está perfectamente bien con tal de que sea un correo institucional. Vamos a poner simplemente nuestra clave, nuestro usuario, autenticador si lo solicita, y nos va a permitir entonces el ingreso a cualquiera de estas herramientas. Entonces ya conocemos cuál es nuestra plataforma de recursos de información digitales. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que empecemos a aprender cómo utilizar todo esto y cómo buscar de la mejor manera. Entonces vamos a volver por aquí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre qué es una búsqueda de información, cuáles son sus fases, qué herramientas les recomendamos para que afinen sus búsquedas, qué fuentes tenemos, y vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean un poco cómo funciona el asunto. Entonces, una búsqueda de información, como todo, es un proceso que nos va a permitir localizar, porque ¿para qué buscamos? Pues para encontrar. ¿Y qué queremos encontrar? Información. Información, documentos que nos van a responder una duda o un problema de información, en este caso, investigación o un problema más académico. Ahora, si queremos hablar de las fases que debe tener una estrategia o un proceso de búsqueda de información, no hablamos de un ciclo ni de un proceso lineal, esto dependerá de nuestro proceso, pero más o menos podemos identificar estas 7 fases. La primera, por supuesto, tenemos que tener un tema, una pregunta de investigación, saber qué queremos encontrar para saber cómo buscar, entender también nuestro tema, que seamos capaces de resumirlo en una o dos frases y que se nos entienda de qué estamos investigando, de qué se trata nuestro proyecto, incluso a personas que no tienen mucho conocimiento sobre el área. Tratar de tener todas las maneras posibles de expresar y nombrar lo que estamos queriendo encontrar. Es decir, palabras clave o ideas únicas que identifiquen nuestro tema. Para esto podemos usar herramientas como tesauros, que vamos a ver más adelante, y esto nos permite entonces la fase 4,
que es la traducción de conceptos a lenguaje documental o lenguaje autorizado y, muy importante, a otros idiomas. Vamos a elegir unas fuentes documentales que pueden estar dentro de la plataforma que ya les conté hace un momento. Vamos a armar una ecuación de búsqueda utilizando operadores booleanos y filtración, que ya más adelante vamos a ahondar un poco más sobre esto. Y la fase 7, que es una de las más importantes, y es tratar de llevar un seguimiento de los resultados que estamos encontrando. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico con un tema que yo les traje para que lo exploremos y les voy a mostrar cómo funcionan las bases de datos y cómo podemos generar ecuaciones de búsqueda de los temas específicos que nos interesan y no ahogarnos tanto en la cantidad tan abrumadora de información que podemos tener en las plataformas digitales. Entonces lo primero siempre va a ser tener claridad sobre mi tema y mi pregunta de investigación. Las preguntas de investigación, temas de investigación, generalmente surgen de ideas abstractas que se nos pueden ocurrir en cualquier momento del día. Yo hoy les traigo una idea que creo les puede interesar. Entonces mi idea de investigación o una información que yo quiero saber, que quiero explorar, es precisamente explorar cómo las dinámicas familiares se pueden ver afectadas emocionalmente cuando hay un diagnóstico de enfermedades crónicas en un miembro de la familia y entonces qué tipo de intervenciones pueden de pronto fortalecer la salud mental de ese núcleo familiar para que se conserve ese apoyo y haya, digamos, un proceso adecuado dentro de lo que implica un diagnóstico de estos. Ahora, yo esta idea la debo convertir en una pregunta de investigación. Esto se los van a poder decir de muchas maneras, esto hace parte un poco de lo que implica la metodología de investigación y la construcción de tu pregunta. Yo les recomiendo empezar identificando estos 4 aspectos. Número 1, el protagonista de tu investigación. Número 2, un verbo, es decir, esa intervención que va a generar ese protagonista. Un efecto que por supuesto va a causar cuando se haga esa intervención, cuando se aplique esa acción. Y una población que hace referencia a las personas a quienes se causa ese efecto. Puede ser una persona, varias personas, yo mismo, mi salón de clase, un territorio, un país incluso. Entonces yo convierto una idea en una pregunta de investigación. ¿Cómo podría entonces yo identificar estos 4 aspectos? Yo tomo mi idea, identifico y transformo. Entonces, ¿cómo afecta el diagnóstico de enfermedad crónica las dinámicas emocionales familiares y qué protocolos de acompañamiento deberían implementarse desde la atención primaria? ¿Cómo identifico yo entonces estos 4 aspectos que les mencionaba? Yo quiero que mi protagonista sea el diagnóstico de una enfermedad crónica. ¿Cómo impacta eso a las dinámicas familiares? Entonces, una de mis palabras principales y el foco siempre va a ser las familias que están rodeadas de un diagnóstico de enfermedad crónica. Entonces, es mi protagonista. ¿Qué pasa con ese protagonista? Afecta. Entonces, el verbo es que afecta. ¿Qué afecta? Las dinámicas emocionales. Por lo tanto, se deben generar unos protocolos de acompañamiento. Se deben implementar a causa de ello. ¿Y en qué población me voy yo a centrar? En la población familiar, muy importante, desde la atención primaria. Entonces ahí más o menos vamos identificando estos 4 aspectos que resultan ser la base de cualquier pregunta de investigación. Cuando yo tengo entonces claridad sobre mi tema y mi pregunta, debo empezar a seleccionar las palabras claves. ¿Cuáles podrían ser las palabras claves de esta pregunta? Diagnósticos, enfermedades crónicas, la familia, entornos familiares, protocolos de acompañamiento, atención primaria, impacto emocional. Estas son las palabras, conceptos clave que identifican la esencia de mi investigación, ¿cierto? De mi pregunta de investigación que venía de una idea que a mí se me ocurrió, de una duda que yo tenía o de un tema que me pareció interesante investigar para mi clase. Yo genero una pregunta y la identifico con conceptos claves. Los conceptos claves son fundamentales para poder empezar a hacer búsquedas de información. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esas palabras claves? Debo diversificarlas y debo convertir estas, que son 6 palabras claves, las debo al menos triplicar o duplicar. A veces cuando no encontramos la información adecuada, pensamos que no existe, pero realmente para determinar si no existe,
tenemos que buscarla de todas las maneras posibles y por supuesto en diferentes idiomas. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? Utilizar herramientas de lenguaje documental, como cuáles, como los tesauros. De pronto esta palabra nunca la hayamos escuchado o tal vez sí, pero el tesauro es una herramienta con la que se normalizan términos documentales, términos académicos. El tesauro entonces me va a permitir navegar a través de los términos que a mí me interesan, a través de relaciones semánticas. ¿Qué quiere decir la relación semántica? Por su significado. Entonces, si yo soy del área de la salud, voy a buscar en un tesauro que se relacione con ciencias de la salud. Y, de acuerdo al significado del término que yo esté buscando, el tesauro me va a arrojar nuevas alternativas o variantes del término que a mí me interesa. Vamos entonces a hacer un ejemplo para que veamos cómo funciona, porque en la teoría puede ser un poco confuso. ¿Qué tesauro recomendamos nosotros para ustedes que son de la ciencia de la salud? El tesauro DexMesh, que son descriptores especializados en ciencias de la salud, donde vamos a encontrar términos muy específicos, muy especializados de lo que ustedes están estudiando. ¿Dónde puedo yo encontrar este tesauro? Número uno, en internet por supuesto, pero además lo podemos encontrar en nuestra plataforma de recursos de información digitales que les recomendamos ingresen desde aquí. Entonces, para ir a las herramientas de investigación, como lo puede ser un tesauro, nos vamos a ir al módulo de herramientas. Nos vamos a encontrar el Office, por ejemplo, como les decía, la plataforma de las normas APA, otras normas de citación como la IEEE, gestores bibliográficos, herramientas de inteligencia artificial y tesauros. Entonces tenemos, por ejemplo, el tesauro de la Unión Europea, que es un poco más económico y de medio ambiente o derecho. Tenemos tesauros como el de ERIC, que es un tesauro del ámbito educativo. Tenemos este que es un poco más agrícola, este es muy interdisciplinar, muy general, varios. Y tenemos, por supuesto, las DexMesh, que son los descriptores para ciencias de la salud. Como yo ya estoy logueada, entonces simplemente vamos a darle clic en acceder y automáticamente me va a llevar a la plataforma de descriptores en ciencias de la salud. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un buscador. Aquí es donde vamos a poner cada una de nuestras palabras claves para conocer sus variantes. Entonces, ¿cuáles eran nuestros términos claves? Diagnóstico, enfermedad crónica, familia, protocolos de acompañamiento, atención primaria e impacto emocional. Vamos a empezar con diagnóstico. Entonces vamos a tomar esta palabra y se la vamos a dar al tesauro. Entonces yo voy a empezar a buscar cuál es el concepto o los conceptos que realmente me interesan para mi investigación. Telediagnóstico no necesariamente, diagnóstico clínico podría ser. Podríamos hablar de pronto servicios de diagnóstico, tal vez. Por ejemplo, aquí tenemos el diagnóstico solito. Vamos a ver, por ejemplo, esta palabra. Entonces me dice, la palabra que tú buscaste es diagnóstico. Te doy las traducciones autorizadas, en este caso en inglés, portugués y francés, y algunos otros términos alternativos que tal vez puedes utilizar porque vas a encontrar información relacionada con diagnósticos si utilizas todas estas otras palabras. Entonces yo digo, claro, yo puedo buscar como diagnóstico, pero también de pronto podría encontrar información con la palabra detección, diagnosis, diagnosticar, diagnóstico de exploración, exámenes y diagnósticos. Entonces yo empiezo a tener en cuenta todas estas palabras, incluso las traducciones que son muy importantes. Por aquí, en diagnóstico clínico tenemos lo mismo, las traducciones, y en este caso no tenemos términos alternativos, pero sí tenemos nota de alcance, donde nos explica un poco sobre lo que implica un diagnóstico clínico. Entonces yo tomo todas estas palabras, las copio, las pego y hago una lista donde pueda tener todos los conceptos claves de mi investigación y sus variantes. Vámonos entonces con un segundo término, enfermedad crónica. Entonces me va a traer una cantidad de términos relacionados. Como les comentaba, yo escojo cuáles son los que me van a servir. Insuficiencia renal no necesariamente, enfermedad debilitante crónica puede ser, enfermedad crónica por sí sola me interesa, y así me voy yendo. Síndrome de bronquiolitis, Apache por ejemplo, este podría servirme.
entonces yo me voy a navegar. Esto ya los vimos, diagnóstico. Ahora sí, enfermedad debilitante crónica, sus traducciones, otra variante con las palabras invertidas. Enfermedad crónica por sí sola, sí me trae términos alternativos como condición crónica, cuadro crónico, dolencia crónica. Y por último, esta que es Apache, que quiere decir evaluación de fisiología aguda y enfermedad crónica. Aquí la idea es que tengamos muchas maneras de nombrar lo que estamos buscando. Vamos a seguir entonces con el siguiente término, vamos con familia. Médicos de familia, familia extendida, estructura familiar, asignaciones familiares. Puedo encontrar muchas cosas relacionadas con familia. Medicina familiar y comunitaria. Esta puedo decir yo, por ejemplo, que me sirve. La idea es que exploremos bastante todos los términos que nos trae el tesauro. Medicina familiar, medicina de familia, family practice, que es como su traducción. Vámonos con protocolos de acompañamiento. ¿Qué pasa si aquí nos sale que no se han encontrado resultados? No quiere decir que esta palabra no exista, no esté autorizada o no me sirva para nada. Esta palabra por supuesto que me sirve, pero de pronto la podemos buscar de manera diferente. Por ejemplo, vamos a buscar acompañamiento. Ahora sí, servicio de acompañamiento de pacientes. Entonces yo puedo decir que protocolos de acompañamiento también podría encontrar información relacionada con ello si busco servicio de acompañamiento de pacientes. Atención primaria, impacto emocional, eso mismo vamos a hacer con todos los términos que se nos ocurran para nuestra investigación. Y vamos a empezar a tener una cantidad de variantes y de formas diferentes como llamar nuestras palabras y conceptos claves. Entonces, ¿qué voy a lograr yo? Voy a convertir estas solamente 6 palabras en una cantidad de variantes bastante más amplias. Entonces tenemos que, para diagnóstico, puedo hablar de diagnóstico clínico, de su traducción, de detección, de diagnosis. Por enfermedad crónica tengo todos estos. Aquí mencionamos, por ejemplo, el Apache. Por familia tengo núcleo familiar, apoyo familiar, asistencia familiar, terapia familiar incluso, bienestar. Por protocolos de acompañamiento tengo este que vimos, servicio de acompañamiento para pacientes. Por atención primaria tengo estos otros y por impacto emocional entonces puedo hablar de burnout, de estrés emocional, de autorregulación emocional y convertí estos 6 términos en una cantidad bastante más grande de palabras claves que me funcionan para el tema que estoy tratando. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esta cantidad, con esta lista larga de palabras claves? ¿Cómo voy yo a lograr que la base de datos entienda lo que yo estoy buscando? Voy a tomar estas palabras claves y las voy a convertir en ecuaciones de búsqueda. ¿Cómo? Utilizando operadores booleanos. Estas son pequeñas palabras o símbolos que permiten conectar todos estos conceptos de diferentes maneras. Estos 3 son los más usados, el AND, el OR y el NOT. Cuando yo pongo un AND en la mitad de 2 conceptos diferentes, cualquiera de estos, estoy diciéndole a la base de datos que necesito la información que contenga únicamente esos 2 conceptos juntos. Cuando estoy hablando de OR y pongo el OR en la mitad de 2 conceptos, estoy diciendo que no importa si están juntas o separadas, necesito información de alguna de estas 2 palabras, 2 conceptos. Este OR se recomienda generalmente para sinónimos, palabras que son sinónimos. Por ejemplo, puede ser una palabra en español y su traducción al inglés. Es lo mismo, no importa si están juntas o separadas, con tal de que la incluya. Ahora, el NOT nos va a funcionar para eliminar conceptos de nuestras búsquedas. Si yo, por ejemplo, estoy buscando diagnósticos clínicos de enfermedades crónicas y solamente me aparece, por ejemplo, información de diagnóstico para pacientes infantiles, para niños, yo puedo decir diagnóstico, enfermedad crónica, NOT, paciente infantil, por ejemplo, para que me elimine de la búsqueda o más bien de los resultados toda la información que contenga pacientes infantiles.
Entonces tenemos el AND, que agrupa términos distintos, el OR, que agrupa sinónimos, el NOT, en el que nos trae únicamente uno de los términos y nos elimina otros, y estos dos símbolos, que son las comillas y los paréntesis, que nos van a permitir agrupar términos compuestos. ¿Qué es un término compuesto? Una palabra que tiene dos palabras. Entonces, apoyo familiar es un concepto, pero tiene dos palabras: apoyo y familiar. Si yo encierro esta palabra o este concepto entre comillas, la base de datos va a entender que apoyo familiar no son dos palabras diferentes, sino una sola palabra, que yo estoy buscando un solo concepto que se compone de dos palabras. Y los paréntesis me van a ayudar a agrupar partes de la ecuación cuando, por ejemplo, utilizo el OR. Esto ya lo vamos a ver de manera práctica para que se entienda. Tengo por aquí entonces un bloc de notas para que escribamos y podamos ir viendo lo que vamos haciendo. Voy a empezar con una de las cosas que más me interesan, que son las enfermedades crónicas, y voy a escoger el concepto de enfermedad crónica. Entonces esta es mi primera palabra clave. Como esta es una palabra compuesta, es decir, es un concepto que se compone de dos palabras diferentes, ¿qué voy a hacer? Lo voy a encerrar entre comillas. Ahora, yo quiero combinar esta palabra, que es enfermedad crónica, con todo lo relacionado con familia. Por ejemplo, podría escoger bienestar familiar. Bienestar familiar también es una palabra compuesta, un concepto compuesto, entonces yo lo encierro entre comillas. Pero estos dos términos, ¿yo qué quiero hacer? Quiero que me traiga información que los mencione a los dos en simultáneo. Entonces, ¿qué le voy a poner en la mitad? El AND, importante que esté en mayúscula. Y por ejemplo, yo podría decir que quiero combinar la palabra bienestar familiar con otra similar. Podría ser, por ejemplo, apoyo familiar. Apoyo familiar, también la encierro entre comillas. Pero resulta que estas dos palabras no necesito que estén juntas al mismo tiempo, sino que no importa si están juntas o separadas, porque para mí estas dos palabras realmente representan lo mismo. Entonces, ¿qué le voy a poner yo en la mitad de los dos conceptos? Un OR. Ahora, como estas dos son únicamente las dos que estoy combinando como si fueran sinónimos, voy a fingir que esto es una ecuación matemática y lo voy a encerrar entre paréntesis para que la plataforma entienda que esto es un pedazo solo de la ecuación. Y como estoy tratando estos dos conceptos como uno solo, porque para mí son sinónimos, entonces aquí dentro de este paréntesis, aunque hay dos palabras, hay un solo concepto, mientras que acá esta es una sola palabra o es un solo concepto que agrupa dos palabras, pero es un solo concepto. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Que realmente esto es 1 más 1, enfermedad crónica más temas familiares, que se pueden denominar como bienestar, pero también como apoyo familiar. Entonces por ahí vamos comprendiendo. ¿Qué sigue? Yo quiero entonces combinar dentro de mi ecuación otra palabra y me quiero referir, por ejemplo, al tema del impacto emocional que se puede generar a la hora de una enfermedad diagnóstica dentro de la familia. Entonces voy a escoger, por ejemplo, agotamiento psicológico que se pueda generar, y también voy a escoger otro sinónimo que puede ser el mismo impacto emocional, que es un poco más general, un concepto un poco más general. Impacto emocional también es un concepto compuesto, entonces lo encierro entre comillas, al igual que el agotamiento psicológico. Como estas dos palabras las estoy relacionando como sinónimos, como iguales o como palabras que no necesariamente deben ir juntas, sino que pueden ir separadas, les voy a poner OR. Y exactamente igual a como lo hice por aquí, la voy a encerrar entre paréntesis. Pero además resulta que yo tengo que conectar estas dos partes de la ecuación.
Lo que implica el agotamiento lo tengo que combinar con lo que implica el apoyo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo quiero que todo esto esté junto, voy a tomar este conector de AND para que estén juntos y lo voy a poner aquí. Entonces, ¿qué tenemos acá? 1 más todas estas son 1 más 1. Vamos a tomar una palabra combinada con otra y con otra. Aquí hay 3 combinaciones diferentes. Simplemente que aquí usamos sinónimos y aquí también, para hacer un poco más amplia nuestra ecuación y nuestro margen de resultados. Ahora vamos a tomar entonces esta ecuación en la que ya relacioné varios conceptos claves que me interesan y nos vamos a ir ¿a dónde? A las fuentes académicas o bases de datos. Entonces nos vamos a ir a la plataforma de recursos de información digital y vamos a empezar a buscar. Yo puedo buscar, por ejemplo, en EBSCO, que es una plataforma multidisciplinar, y puedo buscar, por ejemplo, en Dialnet, que también es multidisciplinar y que son bases de datos. Tirando Blanche está especializada en Derecho y Jurisprudencia, entonces no creo que encontremos mucha información, pero se puede intentar. LegisComex es una plataforma para estudiantes de comercio exterior, entonces esto es un poco distinto. Y este, que es Clinical Key, es donde vamos a encontrar los módulos N, es decir, Nandan y Kinok, para los diagnósticos clínicos de los estudiantes de enfermería, entonces este tampoco nos sirve mucho. Y en ProQuest tenemos una colección de libros de teología, filosofía y humanidades, entonces si lo quieren pueden hacer la búsqueda, pero por ahora nos vamos a enfocar en EBSCOhost y en Dialnet. Pero también podemos ir a bases de datos libres, por ejemplo PubMed, y nos podemos ir por ejemplo a Redalyc y por ejemplo a Science Direct. Podemos escoger las que queramos. Específicamente estas búsquedas elaboradas nos van a servir para bases de datos muy robustas, muy grandes, e incluso podríamos hablar, por ejemplo, de Google Académico, que yo sé que probablemente ustedes lo utilicen bastante y aunque nos arroja muchísimos resultados, tenemos que tratar de filtrarlo lo máximo posible, como por ejemplo, haciendo buenas ecuaciones de búsqueda que identifiquen exactamente qué es lo que yo quiero encontrar. Entonces vamos a compartir mi ecuación de búsqueda con todas estas bases de datos que estoy aquí abriendo. La misma ecuación de búsqueda nos sirve para absolutamente todas las fuentes académicas. Vamos entonces a comparar los resultados. En Science Direct, con esta ecuación, tenemos 8 resultados diferentes. Muy importante, vamos a buscar siempre en las bases de datos el filtro de Open Access, que quiere decir los materiales o documentos que podemos abrir de manera gratuita, que podemos ver su PDF. Miren que bajamos de 8 a 3. Emociones de la familia ante el diagnóstico de diabetes, relación entre automanejo y percepción de funcionalidad familiar. Entonces aquí vamos a encontrar documentos siempre relacionados con todas estas palabras claves que estamos aquí especificando. Vámonos a otra. 25 artículos. El hecho de que hayan 3 artículos aquí y de que hayan 25 aquí, que realmente son pocos, esto es muy buena señal. Significa que estamos filtrando adecuadamente la información. Cuando nos salen demasiados resultados, eso no es tan positivo porque jamás vamos a lograr leernos 3 millones de artículos. Pero 25 artículos, 3 artículos, seguramente que sí podemos revisarlos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 25 artículos, tenemos la posibilidad de filtrar por rangos de años, por ejemplo, o por países de publicación. Si yo, por ejemplo, me quisiera enfocar en Colombia, lo selecciono y entonces me baja de 25 probablemente a los 9 artículos, 9 artículos. Instrumentos para la medición de sobrecarga del cuidador en pacientes con enfermedades crónicas. Me voy, por ejemplo, a PubMed, me dice, no arroja resultados. ¿Esto es bueno o malo? Depende. Resulta que esta base de datos que es PubMed publica más que todo en idioma inglés. Entonces, si yo le busco información en español, generalmente no me va a arrojar mucha información.
¿Qué voy a hacer yo entonces? Voy a traducir con los términos que ya me había encontrado yo en el tesauro esta ecuación y se la voy a poner en inglés. Yo por aquí tenía ya hecho el ejercicio, entonces aquí tenemos la primera ecuación que de la que estamos haciendo la búsqueda y vamos aquí a utilizar la traducción. Entonces tenemos enfermedad crónica, aquí está su traducción. Apoyo familiar, bienestar familiar, aquí está. Agotamiento psicológico, impacto emocional, aquí está. Entonces vamos a tomar esta traducción y la vamos a poner en la base de datos. 4 resultados. Entonces miren que no es que no hubiera información, sino que yo estaba buscando de la manera equivocada para esta base de datos. Esta base de datos me pide información en otros idiomas. Entonces aquí yo voy a poder explorar, muy importante, siempre vamos a filtrar el acceso completo y nos va a bajar entonces de 4 a 2. Entonces yo los reviso. Vámonos con Dialnet. Dialnet solamente nos trajo un documento, experiencias vividas por mujeres diagnosticadas de fibromialgia. Aquí lo podemos explorar, si nos sirve, si no nos sirve. Y en EBSCOhost nos está diciendo que esta ecuación específica no arroja muchos resultados, pero que igual la plataforma me arroja temas que él cree que se relacionan. Cuando no nos aparece resultados con la ecuación, eso no es problema. Vamos a intentar ponerla en inglés también, así como se lo pusimos a PubMed. Específicamente aquí sí me trae 5 resultados, pero también yo podría explorar otros conceptos de la larga lista que tengo. Por ejemplo, por acá yo hice otra ecuación que nos está hablando de enfermedad crónica, pero también condición crónica, los protocolos de acompañamiento o los servicios de salud y la atención primaria. Entonces miren que por esta ecuación me estoy enfocando más en lo que implica el apoyo familiar y el agotamiento cuando hay una condición crónica, pero en esta ecuación me estoy yendo por otro tema que es de la misma línea de mi proyecto de investigación, y es que como esta enfermedad, además de todo lo social y psicológico que implica la familia, ¿qué protocolos de acompañamiento y servicios de salud en la atención primaria se pueden llevar a cabo? Entonces vamos a intentar, por ejemplo, con esta ecuación. De la misma forma nos podemos ir a las diferentes bases de datos con la misma ecuación. Aquí no la vamos a poner, o bueno, lo vamos a intentar, porque la verdad es que si hay algunas cositas en español, entonces no dejemos de intentarlo. Y vamos, por ejemplo, a cambiar aquí la ecuación. Aquí sí me sale, por ejemplo, 81 resultados. Expectativas emocionales de pacientes crónicos hacia la enfermería en atención primaria. Aquí, muy importante siempre, texto completo. Nos bajó bastante a 32. Aquí vamos a poder entonces explorar. Aquí, por ejemplo, Dialnet ya nos arroja un poco más. Podemos hacer todas las filtraciones, textos completos. Por supuesto que sí necesitamos el texto completo. Entonces nos va bajando. La idea es que aquí en los resultados logremos tener un máximo de 10, 15 artículos o 10, 15 resultados para que podamos revisarlos todos y no nos abrumemos con 500, 1000 millones de resultados. Nos vamos para acá, miren que aquí sí nos trae 13 resultados, sin embargo me dice que no entiende muy bien la palabra protocolos de acompañamiento, pero él hace el intento, me trae algunos resultados. Real que en este caso nos trajo 1073 resultados, es mucho. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, a filtrar. Si a mí me interesa, por ejemplo, el idioma inglés, voy a aplicar el filtro y va a bajar de 1070 a los 23 probablemente que me está mostrando aquí. Entonces la idea es irlos filtrando de acuerdo con mis intereses. Si yo quiero solamente los más actuales, puedo entonces hacer la filtración por aquí. Por acá tenemos 1400, siempre es bastante. Vamos siempre a filtrar el contenido gratuito y puedo continuar filtrando para que esta cantidad de resultados cada vez sea más pequeña y más especializada justamente con lo que yo estoy necesitando. La idea es que con sus propias palabras empecemos entonces a encontrar esos conceptos, esas variantes, y empecemos a utilizar operadores booleanos y hacer nuestras propias ecuaciones de búsqueda. Vamos entonces a
resumir un poco lo que acabamos de conversar, y es que, número 1, según mi pregunta de investigación, yo busco las palabras claves profesionales en tesauros, por ejemplo. Con esas palabras creo mis ecuaciones de búsqueda combinando términos profesionales con operadores booleanos, entro a las bases de datos, utilizo los filtros y transformo mis ecuaciones de acuerdo a, número 1, la fuente en la que estoy buscando, número 2, mis hallazgos. Voy a tratar de hacer siempre uso de lo que me ofrece la base de datos, la descarga, la consulta de PDFs, etcétera. Y cuando se sientan un poco atrapados, soliciten ayuda con la biblioteca. Nosotros les podemos dar asesorías o más orientaciones respecto a lo que implica todo lo que tiene que ver con búsqueda de información e investigación. En la página web van a poder encontrar todos nuestros contactos en la parte de biblioteca. Con esto terminamos. Muchos éxitos en sus investigaciones.